Buenas noches, niñas. Vamos a comenzar con la clase de lenguaje para esta semana con el siguiente tema. Unidad número 2, vamos a empezar ya. Recordemos, contenido, así se llama la unidad. Unidad 2 se llama Recordemos. Sobre el contenido, estrategias de lectura, contextos narrativos, identificación de título, inicio y final. Para un mejor aprovechamiento de los textos narrativos, se deben conocer los elementos de que consta para utilizarlos adecuadamente y disfrutarlos más. Estos elementos son el título, que es el primer elemento importante con que se encuentra el lector. Sirve para dar una idea general de lo que trata el texto. Un buen lector se detendrá siempre a preguntarse el porqué del título y le ayuda a mantener el interés por la lectura. La forma o estructura en las narraciones cortas, como cuentos, leyendas y fábulas, es posible distinguirla fácilmente en tres momentos. Inicio nos ubica en el lugar y el tiempo, así como quiénes son los protagonistas. Nudo es la situación problemática que llega a producir atención, interés o nerviosismo en el ánimo del lector. Desenlace es la solución o el final de la historia. Una de las estrategias de lectura presente en todo texto es la identificación de indicios. Estos son parte del texto que ayudan a predecir lo que pasará. El título, las primeras líneas y las ilustraciones ayudan a deducir el contenido del texto. Tenemos El sol y el viento, ese es el título de este fragmento. Vamos a ver el inicio. ¿Cómo comienza? Ese es el inicio. El sol y el viento son amigos, pero a veces se enfadan. Un día hicieron una apuesta para saber quién era el más fuerte. El sol envió sus rayos con una gran fuerza y ganó la apuesta. Entonces recordaron que no habían fijado el premio. Confórmate con haber ganado, dijo, riéndose el viento, y muy tranquilo se fue de paseo. Silba que silba, y este es el final. O sea, ahí podemos ver el título, es el sol y el viento. El inicio es el comienzo que dice el sol y el viento son amigos, pero a veces se enfadan. Un día hicieron una apuesta para saber quién era el más fuerte. El sol envió sus rayos con una gran fuerza y ganó la apuesta. Entonces recordaron que no había fijado el premio. Confórmate con haber ganado, dijo riéndose el viento, y muy tranquilo se fue de paseo silba que silba. Y ese es el final. De la lectura del cuento El sol y el viento se puede inferir. Del título que el sol y el viento se pueden inferir. Del título también que el sol y el viento son personajes. Ellos actúan dentro de la acción. Del inicio que los personajes van a competir. De la imagen que los personajes producen efectos en la persona. Ahora pasamos a las estrategias de escritura. Esas eran las estrategias de lectura. Pasos estratégicos para escribir una historia. Se deben seguir 4 pasos. Planificación. Definir si se escribirá un cuento u otra narración y cuál es su objetivo. Divertir, dejar una enseñanza, entre otros. También se especifica a quién o quiénes va dirigida. Elaboración de un borrador. Se hace un guión donde se anota de qué se tratará la historia, quiénes serán los personajes y cuáles son las ideas que se desarrollan en los 3 momentos de la narración. Reescritura del texto. Se revisa la ortografía, la redacción, los espacios para los dibujos y se hacen las correcciones. Publicación. Se pasa en limpio en el cuaderno o en hojas para darle a conocer en el periódico mural.
También se puede digitar en computadora e imprimirla, insertándoles imágenes. La princesa silenciosa, Pinocho, El sol y el viento y otros cuentos son narraciones. Se llaman así porque en ellas se cuenta una historia donde ocurren hechos o acciones. En toda narración no hay que olvidar, se narran en 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. Quienes intervienen en la historia son los personajes principales o protagonistas y personajes secundarios. Estos pueden ser hombres, animales, plantas y cosas, pues aunque no sean humanos, en las narraciones actúan como si lo fuesen. El título de una narración sirve para dar una idea general sobre la historia. Recordemos que las acciones pueden ser también reales o imaginarias y se narran en 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. Actividad. Escriba en tu cuaderno una historia. Luego pasamos a los sustantivos comunes y propios. Las palabras que sirven para nombrar personas, animales, objetos, lugares, sentimientos y cosas se llaman sustantivos. Por ejemplo, Fabián es un nombre propio, pero también es un sustantivo. Princesa, ruiseñor, caballo, castillo, casa, colegio. Recibir un nombre es uno de los primeros derechos al que debe acceder toda persona desde que nace. Género y número. Género y número del sustantivo. Los sustantivos tienen género masculino o género femenino. Son masculinos los que refieren a un hombre o al macho de una especie, como campesino y pájaro. Femeninos cuando se refieren a una mujer o a la hembra de una especie, como princesa, leona. Los nombres de los objetos también tienen género, masculino o femenino, aunque estos no tengan sexo: lápiz, taza. Todos los sustantivos tienen número singular o plural. El singular se refiere a una persona, animal o cosa, como carpintero, elefante y escritorio. Y el plural nombra a 2 o más médicos y colegios. Sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes se emplean para nombrar cualquier persona, animal o cosa, sin distinguirlos de otros de su misma especie. Ejemplos: princesa, pantera, pizarra, ventilador. Actividad. Lee el texto y selecciona 5 sustantivos. Clasifícalos de acuerdo a su género y a su número. Los árboles que nos dan flores dan nidos, y un nido es una flor con pétalos de pluma. ¿Quién dice esto? Fernán Silva Valdés, es un uruguayo. Él es el autor de ese fragmento. Bueno, ahorita les explico. Cuando hablamos de estrategia de lectura se refiere a que debemos saber leer e interpretar y comprender lo que se lee. No solamente es por leerlo, es saberlo interpretar. Yo recuerdo que les dije que compraran el libro de lecturas y que fueran copiándola en su cuaderno, pero que también iban a contestar las preguntas. ¿Y de dónde van a salir la respuesta? Van a salir del libro, pero de lo que usted ha hecho, de esa lectura comprensiva que usted ha hecho y ha ido analizando lo que dice cada lección. Y así va a saber contestar. Entonces, saber leer es interpretar y comprender lo que se lee, no solo por leerlo. La comprensión lectora se desarrolla a través de lecturas constantes, de buenos textos y la práctica perseverante de estrategias de lectura. O sea, si yo no entendí ahora esta obra literaria, mañana la tengo que volver a leer y, si es posible, 3 veces para poderla analizar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando
tomemos un libro y nos pongamos a leerlo. Los elementos esenciales de un libro, de una estrategia de lectura es, primero reconocemos el título, vemos el libro y vamos a ver que lleva un título. Ese título nos dice mucho, nos quiere decir de qué tratará ese tema. Luego va el inicio, cómo comienza la obra, ¿verdad? Nos ubica en el lugar y el tiempo, así como quiénes son los protagonistas. Los protagonistas son los personajes principales. Hay personajes principales y personajes secundarios, pero todos forman parte de la acción en la obra literaria. Luego está el nudo, que es la situación problemática que llega a producir atención, interés o nerviosismo en el ánimo del lector. O sea, ¿qué pasará en el siguiente capítulo? O sea, nos quedamos como en suspenso, como cuando vemos una novela en la televisión y qué pasará el día de mañana y me quedo pensando y mañana espero ese día. Pues así es la lectura, ¿verdad? Es que me guía desde el inicio, pero corto un capítulo porque ya no tengo tiempo y digo, ¿qué pasará en el segundo capítulo, verdad? Y eso me lo dice él. Empiezo a sentir ese interés, no en el inicio, sino que en el nudo. Y luego viene el desenlace, que es el final. ¿En qué termina la acción? ¿Es la solución o el final de la historia de lo que yo estoy leyendo? ¿Verdad? Eso sería con respecto a la estrategia de lectura. También sabemos que un texto que cuenta más de lo que dicen. Una de las estrategias de lectura presente en todo texto es la identificación de indicios. Estas son parte del texto y que nos ayudan a predecir lo que pasará. Está el título, está el inicio y está el final. El título, ahí tenemos un ejemplo que yo les puse, el sol y el viento, ese es el título. Y luego vamos diciendo que el título es el sol y el viento, que el inicio, que los personajes van a competir. Y el desenlace que los personajes producen efectos en las personas, ¿verdad? Esa es como una moraleja que nos deja ahí, ¿verdad? Porque también nos puede dejar una moraleja la lectura. Luego vamos con las estrategias de escritura, que es el siguiente temita. ¿A qué se refiere? Narrar historias es una habilidad que se puede desarrollar leyendo y escribiendo. A través de una lectura yo me puedo guiar para poder hacer una narración o para ir contando una historia. Y luego lo que hago para que no se me vayan las ideas, las escribo. Y luego armo mi historia. Puedo ser escribiendo cuentos y otras narraciones con mucho entusiasmo y poniendo esmero en el uso de las estrategias de escritura. Lo que vimos anteriormente, que hay que hacer un análisis de lo que voy a leer, haciendo una interpretación de lo que yo estoy leyendo y así me voy guiando para poder escribir un cuento, escribir una anécdota, escribir una historia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, en toda narración, no hay que olvidar siempre que dichas acciones pueden ser reales o imaginarias. Puede ser algo que yo tomé de un libro y la estoy leyendo con toda naturalidad y puede ser otra que yo la haya inventado, imaginaria. Se narra en tres momentos toda narración: inicio, nudo y desenlace. El inicio es cómo comienza, el nudo es la trama principal y el desenlace ya es el final. ¿Quiénes intervienen en la historia? ¿Qué personajes están? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuáles son los personajes secundarios? Recordémosle que a los principales se les llama protagonistas porque van en primera persona. Y personajes secundarios, estos pueden ser hombres, animales, plantas y cosas. Pues aunque no sean humanos, en las narraciones muchas veces actúan como personajes, más que todo en la fábula, por ejemplo, vamos a ver que aparecen los animales como personajes. Y recordemos también que la fábula siempre nos deja una enseñanza moral. El título de una narración sirve para dar una idea general sobre la historia. ¿De qué va a tratar esto? ¿Qué va ese título me dice algo. Esto me dice que la obra
lleva inmerso algo relacionado con lo que está diciendo la página principal, la pasta principal de la obra literaria. Luego pasamos a lo que son los sustantivos. Los sustantivos son todos aquellos que nos designan personas, animales o cosas. Los sustantivos son las palabras con que se nombran, por decirlo así, a las personas, a los animales o a las cosas. Según su género pueden ser masculinos o femeninos y según su número pueden estar en singular o en plural. Los sustantivos también se dividen en comunes y propios, ¿verdad? Los sustantivos se emplean para nombrar cualquier persona, los comunes, cualquier persona, cualquier animal, cualquier cosa, sin distinguirlos de otros de su misma especie. Ejemplo, princesa, pantera, pizarra, ventilador, esos son sustantivos comunes. Los sustantivos propios son los que se emplean para nombrar una persona, animal o un lugar, diferenciándolos de los demás de su misma especie. Ya podemos poner ahí Fabián, que es un nombre propio, Alfredo, un nombre propio, Usulután es un departamento de nuestro país, Constanza, que puede ser un nombre o de algo. Y los sustantivos, bueno, tenemos ahí también sustantivo común, puede ser gato, niña, sustantivo propio puede ser Silvia, María, Consuelo, los nombres de personas, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que saber identificar. Y recordemos que también pueden ir en singular o pueden ir en plural. Singular una y plural son muchos, ¿verdad? Esos serían los, los, los plurales y los singulares. Bueno, espero me hagan las actividades que están ahí, que yo les he dejado después de cada temita. Y pues también mañana tenemos la clase televisiva. Gracias por las niñas que ya mandaron sus tareas. Ya pude estar viendo qué niñas los mandaron. Ya voy a revisar las demás porque ahora me tenían que mandar las tareas que van viendo de la televisión. La tarea que dejan ahí yo las reviso en la noche. Por ejemplo, ahora fue la clase de ciencias, ya vi algunas niñas que ya mandaron hasta videitos. Las felicito y espero que así seamos mañana con lenguaje. Bueno, hija, pasen una feliz noche y que Diosito me la bendiga.